Creo que es bastante conocida esa regla que nos dice que ponemos coma antes de pero, más, sino y aunque con valor de pero cuando estas conjunciones encabezan oraciones adversativas, esas que vienen a contraponer conceptos, ideas. Sabemos que esa coma va delante de la conjunción cuando escribimos quiero comprar ya la casa, pero antes he de reunir todo el dinero. Ya hizo las pruebas, mas aún no dan las notas. No era suyo el libro, sino de su hermano. Me gustaría comerme todo el pastel, aunque no sé si sea prudente. El tema aquí es que algunas personas crean absolutos a partir de esta regla y por desconocimiento o porque les resulta complejo, no admiten excepciones o no son capaces de reconocer los matices que las crean. En esta lección voy a enfocarme en cuándo aparece o desaparece la coma delante o detrás de estas conjunciones. Aparece la coma delante de pero, más, sino y aunque, porque ellas, aunque me enlazan dos oraciones, me plantean un giro. No cruzamos la calle aquí, lo que hacemos es doblar al llegar a la esquina o dar media vuelta. Yo estoy diciendo algo y esa conjunción me introduce una idea opuesta o me describe una dificultad, algo contrario o que contraría. La coma me ayuda a preparar al lector para ese giro que puede ser más o menos dramático, pero es una coma que también tiene una función valiosísima y es la de ayudarme a distinguir qué significa en cada caso la conjunción. Sí, porque ese significado a veces varía. Por ejemplo, la conjunción adversativa sino no siempre contrapone una idea que afirma a otra que niega, como sucede en este caso. No era suyo el libro, sino que era de su hermano. En ocasiones significa excepto, salvo, más que no sea, aparte de, es decir, nos pone ante una idea de excepción. En casos así, ya no ponemos la coma. ¿Quién sino ella hablaría así? No exijo sino respeto. No contesta a nadie sino a su hermana. Como ves, si ese sino puede ser sustituido por excepto, más que o cualquiera de las otras palabras listadas, ya sabes que la coma no se pone delante. Si la llegáramos a poner, te darías cuenta rápidamente de que estorba, que trocea de manera innecesaria el enunciado o que cambia por completo lo que se quiere decir. ¿Quién? Sino ella hablaría así. Lo que debes tener presente es que la coma tiene que estar justificada y su presencia o ausencia puede cambiar por completo el panorama que se presenta ante el lector. Fenómeno similar pasa con aunque. Esta voz funciona como conjunción adversativa cuando equivale a pero y en ese caso pondremos una coma delante de ella. Me comería todo el pastel, aunque no sé si sea prudente. Ya tenemos 2 hijos, aunque me gustaría tener uno más. Llámalo, aunque no sé si te pueda responder. También podemos poner coma delante de aunque este no equivalga a pero, mas sí se comporte como un inciso, como una especie de agregado, como un segmento colateral que pongo en la periferia. Iremos, aunque demore el trámite, a ese viaje por Europa. Ven a verme y tráelo, aunque patalee. ¿Podríamos no poner la coma? Sí, pero esa es una decisión del autor. Su uso o no va a depender de lo que quiera expresar y cómo lo quiera expresar. Pon atención. Ven a verme y tráelo, aunque patalee. Ven a verme y tráelo, aunque patalee. ¿Escuchas la diferencia? En el primer ejemplo, añadimos una idea que está fuera de la principal, pero que expresa conformidad con lo que se sabe que vendrá. Y en el segundo, ese aunque aparece como prendido al verbo. Ahí no se expresa tanto un conformarse, lo que predomina es la decisión de enfrentar lo adverso. En este segundo ejemplo, estamos ante un aunque que funciona como conjunción concesiva, es decir, es un enlace que nos mostrará una especie de obstáculo que no impedirá la acción del verbo. Cuando aunque es conjunción concesiva, no equivale a un pero, no forma parte de un inciso, de un comentario que añadimos, la tendencia general es la de no escribir coma delante porque lo que introduce es un impedimento. Iremos aunque llueva.
Logró terminarlo aunque el mundo estaba en su contra. Triunfaría otra vez aunque tuviese que empezar de cero. Cada aunque aquí introduce un obstáculo, un estorbo, un impedimento para el cumplimiento de la acción inicial. Ahora bien, si el aunque no introduce impedimento alguno, sino que más bien expresa una idea que quien escribe tiene sobre lo dicho, un comentario, un dato adicional, lo habitual es poner coma. Dice que ha cambiado, aunque quién sabe si sea verdad. Lo compré, aunque no sé si fue una buena compra. Quería verlo tan solo un minuto, aunque un minuto no bastaba. Como ves, se trata de enunciaciones sobre lo enunciado, de ideas que se expresan sobre lo antes dicho. Conclusiones. Aunque cuando está en posición intermedia o final, no lleva coma delante si lo que introduce es un impedimento, un obstáculo para el cumplimiento de la acción inicial. En el resto de los casos, lo habitual es poner la coma. Con la conjunción culta más, tanto si significa pero como si equivale a la conjunción sino, la coma delante de ella es una constante. Podrá mentir otra vez, mas ya no tiene mi confianza. No buscaba la gloria, mas la venganza. No veremos, en cambio, esta constancia de la coma con pero. Con esta conjunción hay presencias y ausencias de la coma que nos ofrecen construcciones muy bonitas. Ya sabemos que las oraciones coordinadas adversativas que introduce pero llevan una coma delante de la conjunción. Villefort se sentó, pero Valentina quedó en pie al lado de su abuelo y apoyada en su sillón. Estamos ante oraciones que se oponen. Una persona se sienta, otra queda de pie. Sin embargo, hay algunas excepciones muy interesantes, como los clásicos lento pero seguro, tan cerca pero tan lejos, y este que me gusta mucho, amargo pero dulce. En estos casos, en construcciones tan sencillas, con ese pero entre dos adjetivos y dos adverbios, podemos prescindir de la coma. Esto pasa cuando contraponemos cualidades o elementos distintivos. Es adorable pero remolón, sin prisa pero sin pausa. Fíjate, he dicho podemos prescindir, pero igual podríamos ponerla, en especial en estos dos últimos ejemplos. Es adorable pero remolón, sin prisa pero sin pausa. El detalle a valorar siempre es que cuando la ponemos, deshacemos la unidad descriptiva que acompaña a todo ese bloque. Fíjate, cuando uno dice el primer término, pareciera que este no pudiera existir sin ese otro que seductoramente encabeza pero. Otro caso muy similar, en el que también la norma recomienda prescindir de la coma, es cuando los adjetivos enlazados por pero preceden al sustantivo. Era una bonita pero antigua casa. Si pongo una coma antes de pero, rompo todo el bloque descriptivo, obstaculizo la relación y los trozos resultantes no tienen sentido. Era una bonita pero antigua casa. Entonces, esa unidad conservémosla sin agregar una coma que nada aporta. Tampoco pondremos coma antes de pero cuando éste forme parte de la locución adverbial pero que muy y su variante pero que mucho, cuya función es intensificar el significado del término que sigue. Está pero que muy alto, ¿no crees? Se le ve muy pero que muy enamorado. Ah, ahora todo queda pero que mucho más bonito. Esta locución, al actuar como un intensificador, es como si asumiera el significado de en extremo o en lugar de una reduplicación enfática como muy muy alto, mucho mucho más bonito. Y si recuerdas bien, en este tipo de construcciones no poníamos coma. Ahora bien, hay un caso en el que podrías conservar la coma, cuando lo que quieres es enfatizar una idea que ya has planteado con antelación. Retomemos este ejemplo. Se le ve muy, pero que muy enamorado. Aquí la idea central ante la presencia del intensificador muy, pero que muy, se completa al final. ¿Se le ve enamorado? Si yo escribo, en cambio, esa idea desde el inicio y luego añado el intensificador, se le ve enamorado, pero que muy enamorado. La idea la he completado desde el inicio y lo que he hecho luego es hacer énfasis en ella. No solo está enamorado, sino que está muy enamorado. Si te fijas, vuelvo a repetir la palabra. Nuevamente es un detalle que añado para dar más fuerza a lo ya dicho.
Aquí retomamos la palabra. ¿Y qué pasaba cuando retomábamos un término? Poníamos la coma. Y hasta aquí hemos hablado de la presencia o ausencia de este signo delante de pero. Mas, ¿podemos poner una coma detrás de esta conjunción? Esta es una duda que no pocas personas tienen. La respuesta es simple, sí. Puedes poner una coma detrás de pero si el segmento que sigue a esa coma es un inciso, un comentario, un vocativo, una interjección, un apéndice confirmativo, todos los cuales serán cerrados a su vez por otra coma. En fin, podrás poner esa coma si introduces entre comas un segmento que si lo quitaras del enunciado te dejaría una frase que cualquiera podría comprender. Ilustrémoslo. Buscaban un tesoro, pero incluso con el mapa no encontraban el lugar. Llegó temprano, pero ya lo había previsto yo, no menciono el asunto. Ya sé que estás ilusionada, pero María, reacciona. Intentaron dañar la obra, pero fallaron de manera estrepitosa. Lo ha ensayado 1000 veces, pero, ¿sabes? Se pone un poco nervioso. Si eliminas todo lo que está entre esas comas, incluidas las propias comas, verás que cada enunciado aún tiene sentido. Recuerda siempre que lo que buscas es que aquello que escribes pueda ser comprendido por quien te lee, que esa persona capte las sutilezas, los comentarios, tus énfasis, tu búsqueda de complicidad. Que sepa cuándo te diriges a otro, cuándo brindas datos adicionales o por qué has dicho lo que has dicho. Por todo ello, no ponemos una coma en construcciones como estas. Pero, ¿qué te pasa? Se cree importante, pero ¿quién le dijo que podía hablarme así? Pero, ¡cuánto glamour! Creí que sería una obra de teatro más, pero ¡qué grandes actuaciones hubo! Imagina que pones una coma detrás de la conjunción en estos casos. ¿Qué te dice ese término solo, así, aislado? ¿Con qué lo podrías enlazar más adelante, como sucede cuando hay un inciso, por ejemplo? Los signos de interrogación y de exclamación no delimitan incisos. Lo que ellos hacen es informarnos sobre el tipo de entonación que tendrá un enunciado o un segmento de él. ¿Viene una pregunta? ¿Viene una sorpresa? ¿Viene una exclamación? Entonces, si ves que a continuación de una conjunción adversativa e incluso de un qué o de un porque se abre un signo de interrogación o exclamación, la norma indica que no va coma, a no ser que esa interrogación o exclamación funcione como un inciso, como un agregado del que puedo prescindir. Si yo escribo, se cree importante, pero ¿quién le dijo que podía hablarme así? No puedo prescindir del segmento ¿quién le dijo que podía hablarme así? Si lo quito, queda un adefesio de oración. Se cree importante, pero ¿qué es eso? ¿Qué me dice eso? Nada. Mas si yo escribo, se cree importante, pero dime tú, no tiene por qué hablarme así. En este caso, lo que está entre signos de exclamación puede ser eliminado y el pero conecta de inmediato con lo que viene después. Se perderá el matiz, el agregado, mas no el sentido. Se cree importante, pero no tiene por qué hablarme así. Solo en casos como este necesitaremos la coma después de la conjunción y antes de los signos que me permiten preguntar o exclamar. Y al fin llegamos al uso o no uso de la coma delante de porque. Durante muchos años jugué yo a la ruleta rusa con este signo cuando usaba esta conjunción. Nunca que yo recuerde me enseñaron en la escuela cuándo sí debía ponerlo y cuándo no. De modo que para mí fue muy revelador ese momento en que leí la norma y entendí qué propósito tenía este signo cuando aparecía delante de porque. Es un propósito que, aclaro, funciona también con para qué, de modo que todo lo que aquí digas sobre uno puedes aplicarlo en el otro caso. Vamos allá. No pongo coma delante de porque cuando estoy diciendo la causa pura, la razón por la que algo sucede o es. No leeré hoy porque tengo sueño. Hay que evacuar a las familias vulnerables porque viene el huracán. Es el campeón porque se esforzó. El hecho de tener sueño es lo que provoca que no lea hoy. La proximidad de un huracán es lo que hace que se valore la evacuación. El esfuerzo de alguien es lo que le permite ganar un campeonato. Esta regla la vamos a respetar también cuando usamos porque con el sentido de para qué. Oremos porque encuentre luz.
Y ya que hablamos de finalidad, de búsqueda de un propósito, seguiremos la misma regla que cuando escribamos la locución para qué, cuyo uso nos permite indicar el fin con que se hace algo. La preparó para que obtuviera el primer lugar. La preparó con este propósito. De modo que expresamos sin coma la causa pura y real y la finalidad pura y real de lo que se ha enunciado. Sin embargo, cuando sí ponemos coma delante de por qué o para qué, cuando ese por qué introduce no la causa del suceso, sino la razón por la cual yo afirmo algo sobre ese suceso. Ese por qué le cuenta al lector por qué yo digo lo que digo. Ya está lista porque no falla ninguna. Con esa coma, lo que le cuento al lector es que yo me percato de que ella está lista porque he notado que ya no falla. Que ella no falle es un síntoma. Yo lo veo y lo expreso, pero ese síntoma no es lo que ha provocado que ella esté lista, no es la causa de su preparación. Pongo esa coma para decirle al lector por qué yo digo que está lista. ¿Qué he visto yo que me hace pensar que ella está lista? Pero no estoy diciendo por qué razón ella está lista. Fíjate, es una guía. Sin coma ese porque habla de la causa real, con coma habla de la apreciación de quien escribe. Sucede igual con la locución para qué. Cuando yo uso ese para qué con el fin de contarte para qué digo lo que digo, uso coma. Te voy a observar para que te enteres. Yo también puedo triunfar para que veas. Con estos ejemplos, lo que se busca es incorporar ciertos aspectos un tanto personales que a quien escribe o narra le interesa destacar. Es un agregado, es como si nos dijera, esto es algo más que te dejo caer para que lo sepas. Y hasta aquí esta lección. Son muchísimos los detalles a aprender poco a poco y con práctica. Habrá construcciones que tal vez nunca utilices y habrá otras que, si aún no lo haces, un día manejarás con total comodidad. Lo verás y me darás la razón. En la última lección veremos un popurrí de casos en los que sí usamos coma y un caso en el que no. No te la pierdas.